Hola, muy buenas noches. Paso a saludarte, deseando que te encuentres muy bien. Continuamos en Berlín. Aquí son las 2:06 de la mañana. Estamos un poquito, no tan helados, estamos a 5 grados, pero siempre está haciendo frío. Pero quería saludarte, Linita, muy bienvenida, y a cada una de las personas que poco a poco se van a ir agregando, que van a ver este video, algunas en vivo y otras lo van a ver luego. Quiero orar y orar especialmente por todas las personas que, Señor, gracias, tú vas a ir agregando a esta serie, que va a ser un tiempo de bendición. Generalmente los jueves iniciamos con alabanza y luego continuamos con el estudio de la palabra, pero hoy queremos hacer algo diferente porque vamos a necesitar todo el tiempo apoyo, y un apoyo muy fuerte en oración. Y quiero, así como estamos iniciando un poquito orando, también quiero que cerremos orando. Entonces, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, yo bendigo la vida de cada una de las personas, que esta palabra va a ser transformadora, que esta palabra va a llegar a lo profundo de la tabla de su corazón, que va a traer redargüimiento, pero que va también a traer justicia, va a traer verdad, sobre todo dirección y guianza del Espíritu Santo. Señor, gracias por estos tiempos, gracias porque queremos escuchar tu palabra, gracias porque venimos ante ti, amado Padre, a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y en presencia del Espíritu Santo entregamos estos tiempos de enseñanzas, tiempos de aprendimiento, tiempo de escudriñar tu Sagrada Escritura a lo que tú nos has llamado. Amén y amén. Bueno, hemos visto una serie, iniciamos los jueves, una serie específicamente acerca de los diferentes tipos de definimos primero qué es una maldición, cómo se conforma una maldición, cuáles son los actores. También vimos 9 tipos de maldiciones diferentes. Ya vimos 2, que la primera fue específicamente cuando hay una maldición generacional y cuando se continúa y no hay rompimiento. También encontrarás en nuestra página web www.pastoraangelagaleano.com. Cuando tú ingresas encontrarás en qué creemos, inicio, en qué creemos, en contacto encuentras si necesitas tu petición para apoyarte, que necesitas apoyo en oración. Ahí estaremos, envíanos tus datos. Pero hay una parte que dice rompiendo maldiciones, y cuando tú ingreses ahí vas a ver la introducción, pero también vas a ver lo que hemos tratado hasta ahorita, y vas a ver nuestro segundo tema a tratar ahí, que son los anatemas. Bueno, Luisita, buenas noches. ¿Qué son los anatemas? Los anatemas, dice, no voy a entrar a este tema porque ya hay una enseñanza y quiero que la veas en nuestra página web. Deuteronomio 7:26, no traerás cosas abominables a tu casa para que no seas destruido, para que no seas anatema de todo lo que aborreces, y abominarás porque es anatema. Entonces, ¿qué nos dice? La relación con cosas que no son correctas. Traer objetos maldecidos a tu casa, a tu trabajo, a tu vida, a tu familia, a tus generaciones, y manipular cosas inmundas. Entonces es bien importante que podamos ver esta enseñanza. Como le digo, se encuentra ya en la página web, tiene el nombre de anatemas, y va a ser de bendición para que tú identifiques a la luz de la palabra con explicación, como me parece que es muy importante. Enseñanza, texto bíblico más explicación, y puedas identificar qué cosas a veces hemos traído por herencia, por regalo, por herencia familiar, por souvenirs, por regalos, por decoración, y no nos hemos dado cuenta que esto ha traído un tema que está afectando nuestras vidas. Mire que es bien importante en Josué 7, del 4 al 15, habla del pecado de Adán, un solo hombre que trajo maldición sobre todo el campamento, y cuando el campamento, todo el pueblo fue a hacer guerra, no pudo enfrentar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque por lo que había hecho este hombre, coger un manto babilonio, un lingote de oro, y enterrarlo en su tienda. Escúchame bien, lo tenía enterrado bajo su tienda, pero Dios lo sabía y había sido claro: cuando invadas pueblos no tomes nada inmundo, nada que no me pertenezca. Entonces, cuando este hombre hizo eso, trajo una destrucción a su propio campamento, a su vida. Dice, por el campamento se le dio, por esos objetos que él tenía, así fuera escondidos en su tienda. Primero, desobedeció a Dios. Segundo, le dio derecho legal a Satanás a actuar sobre la casa de Israel,
y no podían hacer frente y murieron muchos hombres cuando fueron a la guerra. Entonces vemos como por una decisión de muchos de una decisión de algunos, discúlpeme, podemos afectar a muchas personas. Eso incluye nuestra familia, nuestro hogar, descendencia y por qué no hasta países enteros. Entonces por favor véase esa enseñanza Anatemas, como le digo, página web, ahí lo va a encontrar. Es una explicación de 38 minutos donde incluso va a ser con las gráficas acá y va a poder desplazar la información, y aquí va a encontrar cada información, cada texto bíblico acompañado de sus imágenes, y sé que va a ser un tiempo de bendición, tiempo donde usted va a entender que celebraciones como Halloween, como Navidad, como Semana Santa y muchas otras cosas que hemos celebrado, y yo soy la primera que me incluyo que en algún momento lo hice por desconocimiento, están menguando mis fuerzas, no está permitiendo que las bendiciones fluyan y lleguen a mi casa. Entonces bien importante que estudies ese tema y le pegues una repasadita. Y vamos a entrar hoy a un tema bien fuerte, y este tema no es para todo el mundo, y lo digo porque la verdad nos hará libres, porque Dios vino a libertar a los cautivos, pero muchas personas no están enseñadas a que las enseñanzas lleguen a cierta profundidad y son muy sensibles con ciertos temas. Pero la escritura hay que enseñarla. La enseñanza es algo bien importante porque dice la palabra que la escritura debe ser escudriñada, debes de meditar, tienes que reflexionar en ella, así como el Señor le dijo a Josué que todo el tiempo se deleitara en la palabra. La enseñanza tiene una gran importancia en nuestras vidas, y hoy vamos a ver un tema fuerte. El tema es cuando se hicieron juramentos o abriste puertas que han permitido que Satanás tenga el control de tu vida en algunas áreas. Y tú me vas a decir, no, esto fue muy fuerte. Sí, yo sé que es fuerte, pero antes de que empieces a reflexionar y a divagar, quiero que escuches la enseñanza de hoy y al final podamos identificar no solamente tú, sino yo también. Y yo soy la primera que voy a explicarte cómo lo hice en mi vida para cerrar esas puertas que sin darme cuenta, a veces inocentemente, a veces por desconocimiento, a veces por el motivo que haya sido, hemos abierto algunas puertas. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6, en los cuales el Dios de este siglo, escúcheme la palabra, está con minúscula, el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús, porque Dios que nos mandó de las tinieblas resplandecientes a la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira qué importante, dice que cuando la persona no ha querido recibir al Señor, es llamado en la escritura incrédulo, y es una persona la cual tú le hablas y es muy difícil que esa persona entienda lo que le estás explicando, y no quiere decir que no tenga la capacidad o el conocimiento, sino que hay un tema espiritual de fondo que es bien importante. Por eso siempre la importancia de siempre orar por los que ya están en el Evangelio, por los que ya conocen, pero también orar por aquellos que aún no han llegado a los pies del Señor, que son muchos. Eclesiastés habla del 34, del 7 al 9. Pues el ángel del Señor, escúchame bien esto, pues el ángel del Señor es un guardián que rodea, escúchame bien, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los que son su pueblo santo. Recuerde que ese temor es de amor, de adoración, de buscar la presencia, no es de miedo, ¿ok? Y Eclesiastés 18, ya vimos que los ángeles del Señor están alrededor de los justos, están cerca de ellos. Y dice Eclesiastés 18, el que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente. Le voy a explicar. Cuando entra el pecado, usted dice la palabra en la escritura, que hay un vallado protector alrededor suyo cuando usted recibe al Señor, cuando usted acepta a Jesucristo en su vida.
No solamente cuando usted le dice, Señor, y hace la oración, lo que conocemos la oración de fe, Señor, recíbeme en mi vida, Señor, perdona mis pecados, mis rebeliones, vengo a tu presencia, te reconozco como el Señor Jesucristo, mi único, mi Rey, mi Salvador. Señor, perdóname todo lo que he hecho y vengo ante ti. Y cuando tú haces eso, le estás entregando las llaves de todas las áreas de tu vida al Señor. Le estás diciendo, Señor, te entrego el control total de mi vida. Haz lo que a ti te parezca porque tus planes son perfectos y yo dependo de ti. Entonces, cuando tú logras entender que Eclesiastés 18 dice, el que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco. ¿Cuál cerco? El cerco de vallado de protección que dice la palabra que tenemos, que alrededor de nosotros habitan los ángeles y que nos están guardando y protegiendo. O sea, hay un cerco de protección. Pero dice que cuando se rompe ese cerco, lo morderá una serpiente. La serpiente y el dragón es simbología de Satanás. Entonces, cuando el pecado llega a la vida de las personas y se abre un espacio a esa valla protectora, y eso permite que esas situaciones que tú no has podido manejar, esas puertas que tú has abierto, afecten tu vida. Por ahí entra el pecado. Y esos huecos son lo que se conoce como las puertas, y es lo que hoy quiero hablar. La Biblia es clara, cualquier trato con Satanás abre puertas. Entonces vamos a identificar, porque hasta Apocalipsis 12 del 7 al 10, el enemigo no ha sido arrojado y él va y se presenta al cielo y nos acusa y dice, pero mira a tu hija, pero mira a tu hijo, mira lo que está haciendo. Y esos son los huecos que se hacen en ese vallado, donde el Señor nos tiene ya protegidos, pero somos nosotros cuando no hemos dejado transformar la vida del Señor, que el Señor transforme nuestras vidas, que dejamos esos pequeños huecos. Usted puede tener un cerco y vallado, puede tener alambres de púas. Imagínese la escena de la super sitio protegido, los hombres de seguridad, los perros, imagínese todo. Y resulta que por ahí hay un huequito. Chiquito, 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 hasta que poco a poco entra una persona y viola toda esa seguridad que hay en nuestras vidas. Esas son las puertas. Voy a hablar de varias, son muchas, pero el tiempo es corto, voy a avanzar. La primera de ellas, las puertas en la niñez. Y tú me dirás, ¿qué tienen que ver los niños? Mucho, y se lo voy a explicar. Las famosas pesadillas o sueños que muchas veces, escúcheme la palabra, muchas veces, se lo repito, tercera, muchas veces es una experiencia real en el mundo espiritual. Los niños pueden tener fácilmente contacto con el mundo espiritual, pueden tener contacto con demonios. Tú me vas a decir cómo. Una, cuando usted escuche, o yo he escuchado muy comúnmente que los niños dicen, es que yo tengo un amigo, pero mi mejor amigo, ¿y por qué no invitas a tu amigo a casa? Y le dice el niño, no, es que mi amigo es imaginario. Ojo con eso. ¿Cómo que tu hijo tiene un niño imaginario? Y dice, ay, eso es normal de los niños. No es nada normal. Segundo, cuando hay anatemas, objetos malditos, ejemplo, muñecos, juegos, películas, artículos que no tienen nada que estar haciendo en la habitación de un niño. Eso abre puertas. Tercero, cuando ha habido maldiciones generacionales por antepasados. Ejemplo, este niño tiene un padre, un abuelo o un bisabuelo que sirvieron a Satanás, ya sea como santero, ya sea como brujo, en esas áreas, y ese antepasado le prometió servir a ese mundo espiritual y consagró su vida y su descendencia, incluso los que no habían nacido, para el enemigo. O escúcheme bien, entonces un niño puede tener muchas puertas y puede ser fácilmente atacado. Voy a hablar de un ejemplo sencillo y lo voy a denominar el caso del niño del monstruo verde. Es un ejemplo. Entonces hay niños que dicen, es que en el armario, debajo de la cama veo monstruos, detrás de las cortinas, y los niños lo identifican como monstruos, porque acuérdense, estamos hablando de niños.
Es nuestro deber como padres enseñarle a orar a nuestros hijos desde muy pequeños por las noches, al acostarle, pedirle al Señor que escude, que los proteja en todo momento, pero especialmente en las noches. Cuando llevamos a un niño desde muy pequeño, lo llevamos a la escuela dominical, los niños tienen contacto con otros niños y los niños a veces no pueden decir con palabras lo que pueden estar viviendo, pero ellos pintan. Ellos colorean, ellos hablan con otros niños. Por ejemplo, yo estuve algún tiempo como en la parte de escuela dominical y los niños pintaban, y cuando tú ves un dibujo de un niño, los niños pueden dibujar muy fácilmente lo que están viviendo internamente más que palabras. Es muy importante como padres hacer un acompañamiento con nuestros hijos, como pastores a las familias, y también los maestros de escuela dominical estar muy atentos a los niños e identificar situaciones que no sean correctas a lo que un niño tiene que vivir. Habrá momentos que los niños pueden tener una noche que sea difícil, pero cuando vemos que es un tema continuo de un niño que está diciendo no puedo dormir, tengo miedo, tengo temor. Usted ve incluso a adultos en este momento que hay gente que no puede dormir con la luz apagada y ya son grandes y son temas que no se pudieron superar en un determinado momento y no recibieron ni la ayuda, ni la atención, ni el proceso correcto. Muchos casos de estos niños, como no fueron ayudados ni por padres, pastores, ni maestros, cuando estos niños no reciben ayuda y están demostrando que lo que tuvieron fue en esos sueños y pesadillas fue un contacto con el mundo espiritual por diferentes causas y motivos, ¿qué hacen esos niños para no seguir siendo asustados, no seguir siendo atormentados? Empiezan a aceptar esto como normal en sus vidas, que es ese mundo espiritual. Y desde muy pequeños estos chicos empiezan a interactuar con esas entidades. Luego esos jóvenes, esos niños crecen y se vuelven jóvenes. Y muchas veces usted ha escuchado un ejemplo sencillo como en Estados Unidos que dice, y el joven llegó, mató a todos sus compañeros en la universidad, disparó a todos, mató a sus padres y se mató a él. Entonces me dice, ¡ay, qué horror! ¿Qué pasó? Devuelva la película. ¿Qué pasó cuando no era un joven, sino desde que era un niño? ¿Por qué? Porque ellos, al ver que nadie les presta atención, al ver que viven una vida de angustia, de zozobra, de miedo, y no son auxiliados por los mayores, por los adultos, por los padres, por los maestros, por los pastores, ellos aceptan este tema espiritual y empiezan desde muy pequeños a ser manipulados por este tema. Esto es muy delicado, esto casi no lo hablan en las iglesias, no lo explican, y es tan importante. Nuestros niños son lo más valioso que nosotros tenemos. Entonces, cuando un niño dice no puedo dormir constantemente, cuando un niño dice veo monstruos, siento mal, siento miedo, no me apagues la luz, y se ve el temor, no es un susto, estamos hablando de que un niño se horroriza por estar en su pieza. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que identificar. ¿Qué está pasando con nuestros niños? La solución de muchos es, ay, no moleste, si se orinó, vaya, cámbiese. No nos sentamos, no nos damos el tiempo de hablar con nuestros niños, y esto es algo muy grave. ¿Qué se debe hacer en estos casos, especialmente en el caso de los niños? Siempre hay que orar. También debemos ungir a nuestros niños con aceite de oliva. Recuerde que Santiago habla en la escritura que se unge no solamente dice que los ancianos de la iglesia vendrán y ungirán al enfermo. Un tema de este tipo puede afectar tanto la vida de un niño, no solamente física, sino emocional y espiritualmente. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que los niños desde muy tiernas edades pueden ser atacados por ese mundo espiritual. Entonces, es importante orar por nuestros niños. Segundo, pídele siempre al Señor que lo escuda, que lo proteja. Luego hay que hablar con los niños. Hay que enseñarles a orar. Nuestros niños tienen que conocer que existe un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y se le enseña desde muy pequeños a nuestros chiquitos que no deben tener miedo, que no deben de estar asustados, y que ellos están siempre acompañados por Jesucristo. Y cuando esto se hace, la vida de muchos niños es transformada. En el caso que le comentaba del niño, del joven, del monstruo verde,
el niño no tenía una familia que conociera del Señor. Cuando fue atendido por primera vez por una persona que conocía del Señor, que era médica, que el cual está el testimonio en uno de los libros que les recomiendo de Rebecca Brown, que es Rompiendo Maldiciones. Ella es médica de profesión y ella contaba, cristiana, sirviéndole al Señor tiempo completo. Ella contaba lo que vivía ese niño. Ese niño lo habían llevado por terapia, lo habían llevado donde psicólogo, mejor dicho, habían hecho de todo con el niño no para de gritar y de llorar, ya se había vuelto un tema tan grave que el niño no comía, el niño empezó a no querer dormir porque solo pensaba que iba a cerrar los ojos, él decía yo no quiero dormir, o sea, estamos hablando de algo muy fuerte que este niño vivió. Ella le pidió a la mamá que lo llevó que si podía orar por el niño, porque vio que su familia no conocía del Señor. Lo primero que hizo fue orar y orar por ese niño, pedir protección. Cuando empezó a orar, el niño recibió al Señor. Por consiguiente, ella le enseñó cómo tenía que hacer, en que entendiera que él no estaba solo, que ella estaba para apoyarlo, pero más que ella como médica, en este caso, estaba el Señor Jesucristo. Mire qué importancia, y se rompió un tema que vivía este niño. Al pasar los días, incluso su familia luego aceptó al Señor Jesucristo, toda su familia. Entonces, es importante tener en cuenta lo que vive nuestro niño. Sí, por favor. Nuestros niños son muy importantes. Un hogar no solamente es un sitio donde hay comida, donde hay un techo, es donde hay protección, y eso incluye todas las áreas. Y nuestros niños necesitan ser amados, guardados, protegidos y acompañados. Otro tema por el cual se pueden abrir puertas a nivel espiritual, que no solamente son los sueños, las pesadillas, como hablamos en el tema de los niños, también son el tema de los videojuegos. Cuando los chicos están en el tema de los videojuegos, ellos entran a participar en ciertas actividades en el computador o en la tablet o como le quieras llamar, y ellos hacen conjuros, restritan lo que el juego le dice sin saber qué escritos está haciendo. Los jugadores sienten una fascinación por mantenerse en ese juego y esto genera una dependencia. Ellos solo se sienten poderosos e importantes cuando están jugando. No entiendan todo el peligro que llevan a sus vidas cuando aceptan su participación, cuando dicen yo soy el X personaje, ese X personaje tiene estos y estos poderes y este personaje hace esto, y empieza a vivir un mundo que usted dice no, pero eso es un ratico, se está divirtiendo, está en casa. Está abriendo un portal a nivel espiritual. Y sobre todo usted puede identificar porque los chicos no pueden detenerse de jugar y se someten a las reglas de esos videojuegos. Es que yo no puedo salirme acá porque pierdo tantas estrellas. Yo no puedo hacer tal cosa, y empieza un mundo que aparentemente es inofensivo, pero realmente es un tema de fondo muy delicado. Entonces, ojo con el tema de los videojuegos. Otra puerta por las cuales estoy dándole autoridad al enemigo que entre a mi vida es a través del área sexual. Eso es bien importante. La pureza sexual es algo que para el Señor es importantísimo. Y recuerde que Él dice, sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué ganase el hombre si obtiene todo el mundo pero perdiese su alma? ¿Y qué estableció el Señor en el área sexual? Que debe ser dentro del área del matrimonio. Esa vida sexual es de bendición dentro del matrimonio, como Él lo estableció, un hombre y una mujer. Pero las relaciones sexuales con las personas del mismo sexo, adulterio, fornicación, acto de sadomasoquismo, pornografía, relaciones sexuales con animales, que desde Antiguo Testamento se hablaba, escúcheme bien, no nuevo, desde el Antiguo Testamento se hablaba, personas como necrofilia, que tienen relaciones sexuales con una persona que ha fallecido. Todo esto tiene un impacto que termina atacando la vida de las personas. Hay otros casos en el área sexual que no son voluntarios, pero también traen destrucción a nuestras vidas. Escúcheme bien, no son voluntarios. O sea, yo no los busqué, pero finalmente, desafortunadamente, muchas personas han vivido esta situación. Violaciones,
incestos, asaltos violentos, particularmente a niños y a mujeres. Entonces todo esto trae una connotación. También cuando la persona tiene relaciones sexuales con una prostituta, porque dice la palabra que se une y se vuelve uno solo. Entonces cuando esa persona se acuesta y esa persona se ha acostado con 10,000 personas, esa parte espiritual, porque hay intercambio y hay una unión espiritual en el acto sexual, y está abriendo el portal en ese momento. ¿Qué portal abre? Puertas de maldición, transmisión de espíritus inmundos sobre su vida. Entonces muchas personas me dicen, y atiendo personas que sus vidas están muy atadas, y cuando empezamos el tema de la consejería, ella me dice, no, es que yo he tenido un par de noviecitos, ok, el Pepito, el Sutanito, yo no sé qué, y Sutanito le gustaba un poquito como el ocultismo, y no sabe que ese chico con el que tuvo vida sexual en un determinado momento, si haya sido un solo encuentro, es un servidor de Satanás. Y a través de la vida, de la área sexual, hay una impregnación y hay paso de demonios. Mire, esto no lo explican, esto no le enseñan a la gente. Y es importante que usted sepa que la vida sexual tiene y debe ser establecida dentro del pacto de matrimonio. Todo lo que se haga fuera del matrimonio trae maldiciones. Maldiciones que no solamente van a destruir tu cuerpo, no solamente enfermedades venéreas, sida, abortos, una cantidad de cosas. Y Dios nos habla y dice claramente cómo debe ser esa área de nuestras vidas, y debe ser llamada a santidad. También habla que la fornicación es uno de los pecados que abre vallados. Recuerde que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, y el área sexual implica las áreas de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo lo que se ve reflejado, lo que sean enfermedades venéreas, herpes, sida, pasan a través de la relación sexual. Y esto es importante que entienda que mucho parte de satanista hace reclutamiento de personas a través de las relaciones sexuales, porque cuando se tiene ese encuentro sexual se une a esa persona. Lo que le decía, la niña que atendí, y ella había tenido 2 o 3 noviecitos sin casarse, fuera de matrimonio, primero en fornicación, y uno de ellos andaba en ocultismo. Entonces eso trajo sobre la vida de esta niña una cantidad de problemas. Entonces los demonios, a través de un acto sexual, por ejemplo con un satanista, hace que en esa persona entre todo lo que él está adorando y lo que está sirviendo. Dice en 1 Corintios 6, 18 y 20, huid la fornicación. Cualquier otro pecado el que hombre hiciere fuera del cuerpo es más que el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces el área sexual es una área donde muchas personas han recibido una cantidad de temas que no han tenido que estar, con relaciones que Dios no ha mandado a tener. Personas que terminan una relación, siguen con otra, como cambiarse de zapatos, y van por la vida teniendo vida sexual con todo el mundo. Personas que, estoy hablando incluso de niñas desde los 12 años que ya están teniendo vida sexual, relaciones con muchos chicos al tiempo, experimentando en drogas, experimentando en el tema de videojuegos, personas que, o sea, es una cantidad de cosas que a veces no nos damos cuenta, y tenemos unas puertas graves que han permitido que nuestras vidas sean destruidas. También cuando nos unimos en yugo desigual, 1 Corintios 7, del 12 al 16, Dios nos llama a que no nos unamos en yugo desigual, porque dice que qué relación tiene las tinieblas con luz. Nosotros ya somos hijos, entonces tenemos que entender esto. Los cristianos deben pedirle al Señor que santifique a su cónyuge incrédulo y que santifique su lecho de matrimonio, y por consiguiente sus hijos tengan cobertura por parte del Señor. Esta parte de yugo desigual
se aplica no solamente, escúcheme bien, para el área de matrimonio, sino también para negocios, para trabajos, para emprendimientos, para asociaciones, para muchas áreas de nuestra vida. Entonces, no solamente a nivel familiar, sino a nivel laboral. Eso es importante. Otra puerta que a veces se ha abierto es el aborto, pero estoy hablando del aborto no que hubo un tema que empezaste el tema de tu maternidad y en determinado momento hubo una complicación y se perdió el bebé. No, estoy hablando de aborto, es que fue no espontáneo, el que fue provocado, generado conscientemente. Mire, esto es muy delicado en la vida de las personas, de las niñas, porque esto es un acto en el cual hubo un tema de sacrificio humano. Cuando esa pequeña vida que ha sido entregada y que está dentro de mi vientre, no me pertenece, es del Señor esa vida. ¿Y qué pasa? Recuerde que Satanás siempre exige derramamiento de sangre continuamente. Los abortos, que son no espontáneos, sino los provocados, los generados, los hechos conscientemente, porque dicen es que este bebé va a ser un problema, este bebé va a ser una carga, este bebé es fruto de una relación que yo no quise tener, es la causa que sea, que se abre y se atiende en consejería para que tenga el bebé y lo entregue en adopción. Esa es una posibilidad, pero no para quitarle la vida a nadie y menos a un inocente. Recuerde lo que dice la palabra, no matarás. Y el aborto es una forma en la cual tú estás matando a una personita que ni siquiera se puede defender. El decir de la gente es mi cuerpo, perdóname, no es tu cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo le pertenece al Señor. Y un día tú y yo vamos a estar en la presencia del Señor y tendremos que dar explicaciones de todo lo que hemos hecho. He atendido lamentablemente a muchas personas que no se han realizado un aborto generado, no una, sino hasta 3, 4 y 5 veces. Esto trae una destrucción no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional y a nivel espiritual. Muchas veces cuando las personas ya a futuro ya quieren quedar embarazadas, ya incluso ni pueden. He visto muchos casos de personas que han terminado con cánceres en la matriz debido a abortos mal practicados donde dejaron partes del bebé dentro y se pudrieron. Mire, he visto tantas cosas en estos años de ministerio y mi llamado no es a juzgar, no es a criticar, no es a enjuiciar, pero sí es a que usted identifique que hay cosas que en nuestro pasado van a afectar nuestro presente y nuestro futuro. Recuerden, por ejemplo, en las épocas de Halloween, recuerden los 80, 90, que se perdían muchos niños. Claro, siempre se han sacrificado vidas humanas para Satanás. Y en esas épocas se perdía mucho niño. Ahora de pronto ya el tema no es tan continuo como se presentaba, aunque sigue en el tema de sacrificios humanos, especialmente de bebés y también de adultos. Pero ahora con esa tasa alta de abortos, aún se siguen usando el tema de sacrificio. Entonces, el aborto, no el espontáneo, sino el programado, el generado, el hecho a conciencia. Cuando una mujer decide terminar en una vida, trae unas consecuencias y estar derramando sangre inocente. No matarás. Usted me va a decir, y de pronto esto va a ser un poco fuerte. Mire, yo le pido al Señor y por eso empecé orando y sigo orando a medida que voy desarrollando este tema. Ya voy a terminar, me falta mucho, pero voy a tratar de avanzar. El dispositivo intrauterino, usted me va a decir que tiene que ver mucho, porque cuando ya está en el cuerpo, el óvulo y espermatozoide baja, ya viene a la matriz, ya ahí hay vida y se va a depositar ahí, y lo que hace el dispositivo es que ¡chum!, lo bota, no permite que se aloje el bebé allí. Hay muchos otros métodos anticonceptivos que se pueden manejar, pero definitivamente el dispositivo intrauterino no es algo que debamos tener nosotras como mujeres en nuestras vidas, y es importante que tú lo sepas, porque está generando un aborto continuo. Mire, esto es súper fuerte, yo lo sé, pero analícelo y verá, hay otros métodos que en ese momento ni siquiera se ha habido, que no permite que ni siquiera haya ese tema de fecundación, pero cuando ya viene el óvulo
fecundado y se va a posicionar. Ese método intrauterino que hay en la matriz literalmente es como un espadazo que destruye al pequeño embrión. Analícelo. Sé que son temas difíciles, pero yo le pido al Señor que nos dé el direccionamiento. En la santería hay mujeres exclusivamente dentro de ese grupo dedicadas solo a embarazarse y apenas tienen el bebé lo entregan para los sacrificios dentro del grupo. También vemos que es muy frecuente que Satanás tiene diferentes sacerdotisas o esposas. Cuando ellas se envejecen, ¿qué ellas deben hacer? Deben enseñar a la siguiente, a la más joven, que va a relevarla, que la va a reemplazar. Y cuando termina todo el entrenamiento, por así decirlo, la joven mata a la sacerdotisa antigua. Siempre Satanás pide derramamiento de sangre. Aprenda esto. Eventos como la diversión, las personas que a veces pasan por una feria y hay la famosa divina, la gitana, ven te leo la suerte y todo eso. Estás abriendo puertas que nunca debiste tocar, sitios que no debes de pisar. Las famosas operaciones espirituales que dicen, es que a mí me operó San Gregorio. No. Cuando tú vas allá, lo que hay, estás permitiendo, estás dando consentimiento, no solamente para que toquen tu cuerpo físico, sino a nivel espiritual, y te están llenando es de demonios, y esos demonios por un tiempo pueden dar tranquilidad y sanidad, pero después pasan una tasa, pasan un cobro con intereses, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, ojo con eso, las famosas operaciones espirituales de San Gregorio. Religiones falsas. Mire, dice la palabra de Éxodo 24:5, los que adoran, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ella ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Falsas religiones, todo lo que implique adoración a imágenes. Punto. Ustedes me entienden. Que se incline ante ellas, que vayan a los templos a adorarlas, a cargar esas imágenes. Le coloco un ejemplo sencillo. Si usted va a un templo donde usted tenga que empezar por quitarse el calzado para entrar, como ocurre cuando vas a visitar los templos árabes, tú estás adorando a Alá. El simple acto de quitarte los zapatos. Ojo con eso. Muchas personas se van por turismo a ciertos países y entran a ver esos templos, por ejemplo los de la India, que son impactantes. Todo eso está cargado de temas de demonios, disfrazado con temas de religiones, y traen los famosos souvenirs, visitan, toman las fotos. No haga eso. Hay sitios que Dios no nos ha mandado a pisar, templos paganos, sitios malditos. Falsas iglesias. Se hizo una encuesta en los años 90 y en la encuesta se descubrió que más o menos aproximadamente el 50% de los pastores de Estados Unidos habían tenido relaciones sexuales ilícitas, y luego van a las iglesias, predican y enseñan. Yo le quiero decir, donde no hay santidad, no está Dios. El ministerio implica muchas cosas y una de ellas es su vida, nuestra vida ante Dios. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es mucho, sino también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, yo escucho constantemente, ay, pastores, que yo sigo a fulano de tal, y le digo yo, ¿y cuando tú estás en la clínica, tu pastor está contigo? Cuando Dios no lo quiera, fallece un familiar, él va al funeral. Cuando tú tienes un problema legal, esa persona está allí apoyándote en oración, cubriéndote. Cuando tú estás desempleado, no, pero es que yo lo sigo, mire, enlace, mire esa prédica, mire, tiene 10,000, 5,000, 10 millones de seguidores. Y le digo yo, ese no es tu pastor. Un pastor no es una persona que yo sigo, pero yo no tengo contacto. Cuando hay un tema de pastoreo es cuando yo tengo acceso a mi pastor. Si yo ni siquiera tengo acceso a mi pastor, es muy complicado. No estoy siendo pastoreado, simplemente estoy escuchando prédicas y enseñanzas. No sé ni quién es esa persona, no sé cómo vive su vida. Si su vida detrás de el stand, detrás de los altares, de las luces, de las cámaras, es santa. Yo no conozco su vida.
Y muchas personas tienen gran carisma, y recuerde que hay cantidad de servidores de Satanás en iglesias, haciéndose pasar, escúcheme bien, esto es fuerte, por pastores, por maestros, por profetas y por otra cantidad de cosas, porque ellos quieren es infiltrarse y destruir las iglesias. Y un día esa iglesia tuvo una sana doctrina, pero abrieron puertas a personas que empezaron a dirigirla y controlarla, y ya no está la presencia del Señor. Las falsas lenguas. Muchas personas están orando en lenguas y pensando que están adorando al Señor a través del Espíritu Santo, y realmente son lenguas que ni siquiera están en control y no están haciendo es adoración, están hablando lenguaje de adoración, no a Dios sino a Satanás. Ojo con eso, hay que diferenciar de eso, es muy importante. Imposición de manos. Llega una persona que tú no conoces, acepto lo que esa persona dice, recibo su falsa profecía. Cada vez que te imponen manos, te están haciendo es transmisión de demonios. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Las personas no pueden orar. Muchos les dicen que solo pueden orar en el templo, que no pueden orar ni en lo secreto, cuando la palabra dice que cierra la puerta y ora en lo secreto, que nos reunamos en ayuno congregacional. No hay ayuno, no hay oración, no hay enseñanza de la palabra, no se enseña qué es una vigilia. Las personas no pueden ni leer ni estudiar. Si les explican uno o dos renglones de la palabra y a la carrera pasando. Pero son personas que les fascina ir a que les impongan las manos y le digan como que fuéramos un tarot, viene tal cosa. Eso no es de Dios. Perdóneme lo que yo le estoy diciendo, pero yo tengo que decirle y hablarle la verdad, porque la verdad nos hará libre. Primera de Timoteo 5:22. Sin embargo, hay un pasaje que se pasa por alto demasiadas veces. No impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos. Consérvate en limpieza. La palabra lo dice. Y estamos viendo iglesias que está atestada de gente, llena de gente, para que le impongan manos y como que fuera un tarot le dijeran: cásate, viájate, móntate, haz esto, haz lo otro, cuando Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a que dobles rodilla, a que entres a tiempos de intimidad, a que escuches palabra, a que la escudriñes, a que disciernas. Técnicas para dejar la mente en blanco. Esto es muy común. La hipnosis. En la hipnosis dejas unos portales abiertos y le das autoridad a una persona que dice: vamos a despejar tu mente, vamos a meditar, y le das un control y un permiso para que una persona tome el control de tu vida. Cuando Dios nos llama es con lazos de amor, no entregarle la vida a personas, sino entregarle la vida a Él. Ojo con el tema de hipnosis y regresión. También las grabaciones subliminales, donde se reciben mensajes. Por eso la importancia de qué estás escuchando, qué estás cantando. Y se ponen esos mensajes para que las personas sean controladas sus vidas. La yoga, la famosa yoga, todo lo que sean sonidos repetitivos, los mantras, ponte en esta posición, la posición del perro, el gato. Perdóneme, a usted el Señor no lo puso a ponerse en posición del perro, el gato, la culebra. No, a usted Dios lo puso fue a doblar rodilla y a lavar sus brazos para adorar a Él. Usted no tiene que irse a poner en X posiciones, ni empezar a, como dice esto, que ellos empiezan con un sonido especial. Eso es invocaciones. Ojo con eso, todo lo que incluya relajaciones, poderes, vibraciones, energía, piedras. Ojo con todo ese tipo de cosas. Finalmente, cerrando puertas. Conclusión importante. Si confesamos nuestros pecados, lo dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y verdad, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Dice la palabra nuestros pecados, o sea, toditicos, y nos limpie de toda maldad. Yo le quiero explicar, si usted ha participado en alguna de todas las cosas que hemos hecho en la lista, necesitamos orar. Y voy a cerrar estos últimos momentos para orar. Le voy a contar cómo yo hice este proceso personal y me voy a colocar yo de ejemplo, porque a veces le dicen: pero arrepiéntete de eso, y la gente no sabe ni qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces, le voy a contar cómo lo hice yo. Yo fui a la presencia del Señor y le dije: Señor Padre, confieso que he participado. ¿Cómo lo hice yo? En adulterio,
en falsas religiones, recibí falsas profecías, dejé imponer manos en mi vida a personas que no conocí, acepté falsas lenguas, practiqué yoga. Así lo hice, yo saqué mi lista, y dice, Padre, confieso que he participado, y saca su lista con lo que hoy estudiamos a la luz de la palabra. Reconozco que esto ha sido detestable, abominable. Reconozco humilde ante tus ojos, Señor. Señor, humildemente te pido perdón y te pido que canceles cualquier entrada de demonios que haya sido el resultado de mis acciones y que me limpies de todos estos pecados y cierres para siempre esta puerta con la preciosa sangre de Jesucristo. Te lo pido y te doy por ello gracias en el nombre de Jesucristo. Les recomiendo que esta oración la haga usted en la presencia del Señor, usted en la intimidad de su cuarto, usted hable en voz alta y se dirija al Padre, saque su listado y le diga, Señor, Padre, confieso esto. Mire, es algo tan sencillo, pero también tan importante, que lo haga con un corazón contrito y humillado, reconociendo sus equivocaciones, reconociendo que todo esto, las relaciones sexuales indebidas fuera del matrimonio, el haber recibido imposición de manos, falsas profecías, hipnosis, regresiones, grabaciones subliminales, yoga, el haber permanecido e ir asistido a falsas religiones donde se adoran imágenes, el haber ido a adivinación, a tarot, a horóscopo, el dispositivo intrauterino, que no es un método correcto porque ya hay vida en ese momento, cuando ha habido abortos que no han sido espontáneos sino generados, Satanás siempre pide derramamiento de sangre. Recuerde las fiestas de Halloween, el yugo desigual, la fornicación, áreas sexuales donde ha habido violación, incestos, asaltos, particularmente a niños y a mujeres. También los videojuegos, las pesadillas de los niños. Todo esto es importante pasarlo a través de la Escritura y entender que nuestra lucha no es contra las personas, es como dice Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, jueces de maldad y gobernadores de estas tinieblas. Identifique si usted ha abierto alguna de estas puertas. Haga su lista personal, vaya a la presencia del Señor, pida perdón, pide que el Señor cierre, porque el único que puede cerrar estas puertas es en el nombre de Jesucristo. Recuerde y dígale, Señor, gracias porque he alcanzado misericordia, porque confieso mi pecado y me aparto, porque sé que ya estoy cubierto con la sangre preciosa de Cristo, porque entiendo, Señor, que hice cosas indebidas, Señor, pero me arrepiento de ese pecado y no vuelvo ahí, porque esto es importante. Hay personas que declaran esto, pero quieren seguir coqueteando con el mundo. No. Si tú quieres estar para allá y para acá, no te pongas a orarle al Señor y no busques. Si tú tomaste tu decisión de servirle y tomaste decisión de cerrar puertas, debe ser una decisión consciente, plena, total, con un arrepentimiento genuino, no para estar como el yo voy, vuelvo. No, el Señor es digno de honra, digno de respeto y como tal debe ser tratado. Y si hay algo que examinando nuestra vida ha estado incorrecto, cerremos puertas, cerremos grietas, no solamente de nuestras vidas, sino de nuestras generaciones. Este era el siguiente tema. Ya vimos anatemas, vimos puertas, cerrando puertas espirituales, vimos también maldiciones generacionales. El próximo vamos a hablar las maldiciones por territorios, países como Haití, países como África, países árabes. Vamos a hablar a la luz de la palabra que se mueve en estas partes, cómo debemos entender ese mundo espiritual, y vamos a seguir. Recuerde que son 9 tipos de maldiciones que estamos identificando, no para enjuiciar, no para criticar, sino para ir a la presencia del Señor, pedirle perdón, y continuamos en esta serie que sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Comparte nuestra página web www.pastoragaleano.com. Ahí vas a encontrar maldiciones y toda esta serie que estamos desarrollando los jueves. Bendigo tu vida, bendigo a cada una de las personas que están viendo este video, y la invitación más grande: cerremos puertas, no permitamos ni sigamos coqueteando con el pecado, y no permitamos que esto destruya nuestras vidas, porque mucha gente por ignorancia, por desconocimiento, ha caído a manos del enemigo.
el cual viene solo a matar, a robar, a destruir. Busquemos, identifiquemos y saquemos todo lo que está trayendo, no bendición, sino maldición, porque Dios nos ha llamado a santidad. Muy buenas noches, bendigo tu vida. Adiós, adiós.